Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos a este espacio Luz para las Naciones. Espero que cada uno de ustedes esté bien en este maravilloso y precioso día aquí donde estoy con mucha calor. Ya entramos primavera con mucha calor. Pero bueno, estamos aquí contentos y agradecidos por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que reciban un cordial saludo de donde estoy. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en materia a lo que hemos venido. Y es que ha estado circulando un tema muy controversial también en estos tiempos y en los tiempos pasados. Siempre este tema que vamos a estar hablando del Mesías ha sido un tema que ha traído mucha controversia. En pensamientos clásicos se considera el Mesías como una persona que ha de venir a la tierra y ha de reinar primeramente para Israel y luego para el mundo entero. Y también el pensamiento moderno. El Mesías es una conciencia, según el pensamiento moderno, acerca de esta era mesiánica, es un nivel de conciencia muy elevado. Y bueno, vamos a estar dialogando también acerca de dos grupos, dos bandos, que le da esa interpretación acerca del Mesías, este personaje o conciencia, de una manera distinta. No, el concepto lo tenemos los dos grupos, judaísmo versus el cristianismo, que es el Mashiach o el Mesías. Espera cada quien alguien o algo, pero tenemos interpretaciones distintas, ¿sí? En un lado tenemos el judaísmo, ¿sí? El judaísmo clásico, vuelvo y reitero, el judaísmo clásico, el pensamiento clásico, habla de un Mesías, de un personaje que vendrá. Y el pensamiento, vuelvo y repito, moderno del judaísmo, muchos de ellos no están de acuerdo, otros sí, habla de una era mesiánica a nivel de conciencia, donde el ser humano, cada persona, debemos de llegar a ese nivel de conciencia. Y es que no he de extrañar que el judaísmo y el cristianismo ven de una perspectiva muy distinta al Mesías. Aunque, vuelvo y reitero, tenemos el concepto. El concepto es que el Mesías, viene un Mesías. ¿De qué manera? Pues ya lo hemos dicho anteriormente, uno cree en esta cosa y otro cree en otra cosa. Pero tenemos el discernimiento distinto. Concepto, Mesías, ¿no? Pero el discernimiento o la interpretación de este personaje o el nivel de conciencia, como tú lo quieras llamar, son muy distintos. Y es que, por un lado, tenemos el judaísmo. Sabemos que anterior al rey David no existía un pensamiento mesiánico o un personaje como tal como el Mesías. No existía. En los tiempos de Abraham o en los tiempos de Moisés o en los tiempos anteriores al rey David no existía. Luego, cuando el rey David está reinando en Israel, en Jerusalén, pues empieza Dios el Eterno a decirle al rey David: de ti saldrá, de tu vástago saldrá, de tu simiente saldrá un rey que reinará eternamente. Y es que desde ese lazo, la interpretación que se le daba los rabinos, los judíos, era: el Mesías será un mesías, un reinado primeramente político, ¿no? El reinado que se le daba desde David hasta X tiempo, cuando ya el pueblo de Israel es independiente en el año 1948. Podríamos decir que la interpretación más cruda, más clara que le daba el judaísmo al Mesías era una interpretación política, no una interpretación espiritual, ya que este Mesías que iba a venir, según lo que Dios le dijo a David, iba a ser un reinado eterno, tenía que cumplir algunos requisitos que vamos a estar hablando, tenía que ser un reinado eterno, tenía que
liberar al pueblo de Israel, o sea, hacerlo independiente, atraer también a los que están en el exilio, en otros países, traerlo a Israel, a Jerusalén. Esa era una de las cualidades. También reconstruir el templo de Salomón, ¿sí? Pero más que todo, la interpretación, vuelvo y reitero, era una interpretación política que tenía que venir a liberar al pueblo de Israel. Tenía que independizar a los israelitas y atraerlo a su tierra prometida, la cual Dios le prometió. Bueno, más adelante, cuando nosotros vemos que el judaísmo se va pues expandiendo y llega el momento de los fariseos, sabemos que los fariseos en los tiempos de Jesús ya estaban, pero anterior a Jesús ya estaba circulando muchas ideas, muchas interpretaciones. No simplemente se veía como una liberación territorial, porque sabemos que lo que estaban gobernando a los israelitas en los tiempos de Yeshua, de Jesús, eran los romanos. Y antes de los romanos seguían gobernando personas que no eran israelitas, que no eran pues judías. Por lo tanto, se fue como desarrollando, evolucionando el pensamiento o la idea acerca del Mesías. No simplemente va a venir según se fue evolucionando este pensamiento mesiánico por los fariseos. No simplemente va a venir según los fariseos. Ya no estamos hablando de un sistema político que vendrá, ¿no?, de una manera política para lo suyo. A lo suyo vino, pues no lo recibieron. Ese es un versículo que habla el Nuevo Testamento. No, se va evolucionando, se va detallando más adelante, ¿no?, después de Yeshua, del Imperio Romano, y según la interpretación que le dan los fariseos, los rabinos de aquel entonces, el Mesías vendrá, ¿no?, de una manera ya no material simplemente, sino espiritual. ¿Qué quiere decir? Que va a restaurar no simplemente a Israel, sino también el mundo entero, ¿sí? El pensamiento, la ideología, la interpretación, como tú le quieras llamar, ha sufrido pues evolución para bien. Creo así, lo veo de esa manera. Más adelante ya sabemos que el cristianismo sale del judaísmo. Eso no es ningún secreto. Sí, luego, cuando estos dos grupos se dividen, judaísmo por una parte, cristianismo por otro, ya empiezan a tener un poco de diferencia en lo que es la ideología mesiánica. Ya no es la misma idea. Por ejemplo, y voy a hablar, por ejemplo, del judaísmo, que ellos creen que el Mesías, cómo se va a manifestar, ¿no?, el Mesías. Por ejemplo, la diferencia que tiene el judaísmo del cristianismo. Ellos creen en el Mesías, algunos, que será un personaje, pero creen de la siguiente manera. El Mesías, ojo con esto, estoy hablando de dos ideologías distintas, hay más que separa el cristianismo del judaísmo respecto a la interpretación que se le da a uno y se le da a otro. El Mesías para el judaísmo es, número uno, tiene que venir obligatoriamente de la genealogía de David. Si no cumple esta cualidad básica, no puede ser el Mesías según el judaísmo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, al Eterno le dijo, de tu generación, de tu simiente, vendrá el Mesías. Número dos, no existe para el pensamiento judío el Mesías de una manera que venga de una virgen, ¿no?, que sea concebida de una virgen, como el cristianismo cree. Aquí el judaísmo le da la interpretación mesiánica que tanto la mamá del Mesías y el papá van a tener participación. No se considera como tal, según el judaísmo, que vendrá simplemente de una mujer, ¿no? Que eso ya lo vamos a explicar más adelante. Diferencia, seguimos con la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo.
El judaísmo dice, el Mesías no tendrá que morir por pecado de nadie. No viene a morir por absolutamente por nadie. ¿Sí? Viene a cumplir una función especial. Por lo tanto, ellos dicen que se merece el respeto especial. Un respeto especial. Pero más de ahí no, según ellos. El judaísmo dice, con la interpretación mesiánica que tienen, no se debe de adorar al Mesías. Respeto como tal, sí, un respeto especial, sí, pero no se le debe adorar. ¿Por qué? Porque para eso, según ellos, no viene el Mesías para ser adorado, sino para servir a la humanidad, para dar luz con la enseñanza que Dios le da al Mesías. ¿Sí? El Mesías viene a cumplir un rol en específico en esta humanidad, para elevar los niveles de conciencia, para él revelar los secretos que están escritos en la Torá. Pero no se debe de pasar a la adoración al Mesías. ¿Por qué? Esto lo vemos también en Deuteronomio capítulo 24, tome nota, verso 16, donde dice lo siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por sus pecados. O sea, el concepto que tiene los judíos para el Mesías, vuelvo y repito, es distinto en muchas canciones o en todas del cristianismo. Es distinta. No se debe adorar, no viene pues concebido por el Espíritu Santo y una mujer y etc. No. El Mesías no debe de ser adorado. El Mesías viene a restaurar Israel y a restaurar todo, absolutamente todas las naciones, ¿sí? También erradicará el mal completamente sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. No existirá el mal como tal, ¿sí? La guerra y todo eso, la hambruna, todo eso desaparecerá. También le voy a añadir algo que indagué en estos días, y es que el judaísmo cree que cuando venga el Mesías no existirá las religiones. No existirá las religiones como tal, ¿sí? Entonces también, con respecto a la restauración de Israel, que el Mesías tiene que venir a la restauración, a la independencia de Israel, Israel ya es independiente. Vuelvo y repito, Israel, según la historia, estoy hablando históricamente, Israel ya es independiente. En el año 1948, recuerden, ¿no? Lo que pasó, Alemania y todas esas cosas, llegaron a un acuerdo que Israel, ¿no?, es un estado ya. Por eso en estos días se celebraba la independencia de Israel. Quiere decir, ¿no?, que Israel en ese aspecto ya ha sido independiente, y eso es lo que espera la redención. Cuando Israel sea independiente, Israel es independiente ya. Bueno, seguimos porque no me quiero meter en un lío aquí. Hay muchos detalles, hay muchas cosas diferentes, pero vamos a seguir con la diferencia. Ya hemos dicho, el Mesías no morirá por los pecados de nadie, ¿no? Cada quien se hace responsable de sus transgresiones, y Dios, si quieren ser perdonados, pueden ir directamente a Dios, sin intermediario, según el pensamiento judío sobre el Mesías, ¿sí? En la noticia escuché algo interesante acerca de la prohibición que hay ahora, o que van a implantar, o que se está cocinando en Israel, que prohíbe predicar de Jesús o predicar en el Estado de Israel. Por ejemplo, mi madre vino aquí a la casa muy angustiada. David, se está acabando el mundo. ¿Por qué? Porque en Israel están prohibiendo que predique. Pero si nosotros nos vamos a una connotación, a una idea, como Israel como Estado, y aquí nosotros podemos entender más el problema o lo que se está moviendo en Israel. Estoy apoyando que Israel prohíba a las demás personas que prediquen o públicamente hagan confesión de fe según lo que crean. Yo no estoy tan de acuerdo. Pero hay que respetar
Y hay que analizar ya a Israel como un Estado que puede poner, ¿cómo que le dicen? Leyes. Un Estado, ¿no? Es soberana. Puede poner leyes que tú y yo estemos de desacuerdo, es otra cosa. Pero Israel como Estado puede implantar las leyes que ellos crean conveniente. No somos quienes para meternos en nuestros asuntos, en esos asuntos, perdón. El caso es, mi gente, que aquí vemos por qué Israel está prohibiendo a que las demás personas que no abracen el judaísmo proclamen lo que nosotros conocemos como el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que Israel entiende el culto a Jesús o a otro personaje o a un animal o a una estatua, idolatría. Eso le llaman abodazará, según ellos. Como ellos entienden que la Biblia le prohíbe constantemente adorar imagen, y en este caso a un hombre, a un ser, que es, según ellos, la interpretación que le dan, igual a tu persona o a mi persona, y está prohibido para ellos. Ellos lo que quieren evitar, según ellos le estoy diciendo, que la tierra santa pues se contamine de idolatría. Por lo tanto, ellos dirán, o ellos dicen, según la abodazará, está constantemente prohibido idolatrar animales, estatuas, becerro de oro, todas las cosas. Está prohibido en Israel levantar estatuas y todas esas cosas. ¿Por qué? Por lo tanto, por lo mismo. Porque está tajantemente prohibida. Y ello es, con esta idea de ellos prohibir que se predique, están tratando de evitar que la tierra de Israel se contamine por la idolatría. Ya hemos dicho que para ellos el Mesías no debe de ser adorado. Ningún hombre debe de ser adorado, respetado sí, y valorado sí como ser humano, pero más de ahí no. Entonces, cuando nosotros miramos, ya hemos dicho, cualidades distintas. El cristianismo, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús, en el caso de Jesús, es concebido por una virgen solamente, no con el consentimiento, ¿no?, de un hombre. También vemos que debe de ser adorado el Mesías, el Jesús, ¿no? Jesús, perdón. También muchas cosas, ¿no? Jesús, en una de su debate en el desierto con el Satán, dice lo siguiente: escrito está, al Señor adorará y a Él solo servirá. Hay que entender a Jesús con un pensamiento judío. Con un pensamiento judío. Jesús no era un cristiano. Jesús era judío. Por lo tanto, hay que saberlo interpretar desde el pensamiento judío. Aunque a veces uno no lo quiera aceptar, pero sus raíces, sus pensamientos, su crítica, su ideología, mayormente era judía, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, el judío que proclamaba, no, a Él solo servirá y a Él lo adorará y tal. El cristianismo viene y toma ese concepto y le da otra interpretación, ¿sí? Le da otra interpretación, que no quiero meterme si es bueno o malo. Usted llega a sus propias conclusiones, Llegue a su propia conclusión. Entonces le da, ¿sí?, otra interpretación, y de esa interpretación, ya hemos dicho, nace de una virgen sin consentimiento de un hombre. ¿Qué más? Es adorado. Y ahí entra también lo que es el cordero adorado, que dicho sea de paso, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, en Éxodo, adoraban un becerro. Y en la Pascua matan la oveja. Y Dios le dice, está prohibido adorar. Y es que este becerro
¿de dónde viene este becerro? ¿A dónde fueron influenciados? ¿Dónde aprendieron esa práctica en Egipto? ¿Por qué? Porque el cordero, el becerro, todos esos animales se adoraban. Y mientras el judaísmo dice, todas las cosas que nosotros, los animales que nosotros sacrificamos, mayormente la oveja, ¿no? El macho cabrito, es porque otras naciones le adoraban. Y nosotros no queremos adoptar eso, sino que le damos muerte con nuestro símbolo de sacrificio de que no adoramos lo que otras naciones adoran. ¿Sí? Cordero, becerro, todas esas cosas. Es porque otras naciones adoraban eso. En el caso de los tiempos de los israelitas en Egipto, se adoraba un becerro. Por lo tanto, una oveja, una cabra. Se adoraban mucho estos animales. Entonces, Dios le dice, démele muerte. ¿Sí? Sacrifíquenlo. Entonces, hay que tener claro esto. Ya hemos dicho, sacrificio, el Mesías, ¿no? Muerto en un madero, según la ideología cristiana. La ideología judía acerca del Mesías, el Mesías no tiene que morir por absolutamente nadie. Ustedes, por favor, me dejan en los comentarios qué ustedes creen con lo que estamos dialogando. Entremos en debate, no tampoco de malinterpretar esto o llevarlo de una manera personal. Y le digo de antemano que, por favor, si usted ve que este vídeo le está faltando respeto a su fe, le pido perdón de antemano. Esa no es mi intención. Mi intención no es aquí que usted se sienta mal o hacerlo pues que usted abandone su fe. No. Mi intención es llegar a una mejor conclusión y que estemos más claros de lo que está pasando en el mundo. Cuando yo, por ejemplo, siempre me viene a mi personas, se está acabando el mundo porque Israel está prohibiendo que evangelice o que predique. No, Israel, quizás si nosotros lo vemos desde la perspectiva religiosa, de lo que ellos creen, de lo que ellos confiesan, para ellos está bien. Porque ellos están invitando que esa idolatría se propague, que esas ideologías, podríamos decir, de la mente occidental acerca del Mesías o de otra cosa, se propague por Israel. ¿Sí? Porque lo que Israel está tratando de hacer, lo que los judíos están tratando de hacer, los judíos religiosos, no todo en Israel es religioso, es religión, ¿no? Pero lo que ellos están tratando de hacer es sobreguardar, que no se impurifique su atmósfera o que no se contamine, ¿no? De ideología de otras creencias. ¿Sí? Por eso que los judíos cortaron con los cristianos, ¿no? Porque dirán ellos de nosotros, porque nosotros nos abrimos tanto, nació una religión y nos han malinterpretado. ¿Sí? Han malinterpretado muchas cosas. En este caso dirán ellos también el concepto del Mesías. ¿Sí? Y lo han llevado que el Mesías para el cristianismo es Dios encarnado, que es de una mujer virgen, que es... Y ellos lo que no quieren es que sus ideas de la Torá, o quieren que se mantenga lo más puro posible. Por eso que ellos son muy cerrados. Yo lo veo de esa manera, no sé ustedes. Por eso que el pensamiento judío es muy cerrado con estos temas. ¿Sí? Entonces, viene a restaurar a Israel. Pensamiento político, mesiánico. Las primeras interpretaciones, ya hemos dicho, viene a restaurar a Israel. Viene a restaurar a Israel, ¿sí? Erradicar el mal y todas esas cosas. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque tampoco no quiero agobiar a mis oyentes con tanto detalle o ideología. Si quieren una segunda parte del vídeo, vamos a seguir debatiendo y vamos a seguir hablando acerca del concepto Mesías. Hemos dicho de antemano, el Nuevo Testamento no viene directamente, podríamos decir, de manos judías, sino de judíos helenizados que vivían más que todo en Grecia, ¿sí? Y aunque fue traducido de un idioma a otro, claro está, aunque fue judío que
escribieron, podríamos decir, o judío helenistas escribieron el Nuevo Testamento, quizás se cree que, muchos historiadores dicen, no lo digo yo, se cree que hubo influencias, muchas influencias en el Nuevo Testamento de ideología griega, de pensamiento griego, ¿sí? De conceptos, ideas de los griegos, ¿sí? Entonces, por eso es que una de las razones que los judíos ortodoxos no aceptan el Nuevo Testamento es ¿por qué? Porque esto tiene influencia, mucha influencia griega, ¿sí? Eso puede ser discutible, debatible y eso, pero yo creo que ustedes lleguen a sus propias conclusiones a ver qué opinan de este tema, ¿sí? Y bueno, y nada, ya seguimos hablando. Muchísimas gracias por estar ahí. Y de antemano, vuelvo y repito, le pido perdón si hay alguien que se sintió muy ofendido con lo que dije acerca de este tema. Mi intención no es esa. Mi intención es que, reitero, tengamos una mejor aclaración, mejor luz y que, bueno, y que nuestra creencia pues siga creciendo y elevándose. Bueno, pues muchísimas gracias. Shalom, shalom.